Bueno, buenas tardes. Bueno, un saludo grande para todos. Muchas gracias por la invitación para participar en esta charla y bueno, y a José Luis y a Enrique en especial por haberme invitado a participar de lo que sería esta serie de volúmenes, ¿no? Sobre el avance del turismo desde la ley nacional, desde el 2005. Así que bueno, justamente, bueno, continúo. Bueno, entonces agradezco bueno, la invitación y bueno, hoy vamos a comentar lo que fue el capítulo justamente sobre las estadísticas turísticas desde que se creó la ley en el 2005 y este capítulo fue escrito durante el año 2020, ¿no? Era justamente por los 15 años de la ley, por eso mismo a pedido de Enrique, que parece un pedido atinado, al final de la presentación vamos a hablar un poco sobre lo que fue la actualidad, ¿no? Desde el 2020, que fue cuando fue cerrado este capítulo, hasta nuestros días qué fue lo que ha pasado con las estadísticas de turismo. Bien, primero vamos a hacernos quizás dos interrogantes importantes, que es los que la idea es que al terminar la charla tendremos la respuesta y después podemos debatir entre todos. Una pregunta ¿es posible hablar de la consolidación de un sistema nacional de estadísticas de turismo y estudios de mercado en Argentina? Y el otro interrogante es, ¿los datos estadísticos turísticos son considerados en la evaluación de políticas sectoriales? Bueno, estos dos interrogantes los vamos a ir tratando de resolver, ¿no? En el capítulo y también en la charla de hoy. Nos vamos a basar la charla primeramente en el lugar que ocupan las estadísticas en la Ley Nacional de Turismo. Después vamos a comentar los operativos que se hacen desde Turismo Nación, operativos estadísticos y justamente bien los lugares donde se mide, cómo ha sido la evolución en estos 15 años, unas conclusiones de los 15 años de la ley en cuanto a estadísticas y después lo que comenté sobre la actualidad, desde el 2020 al 2024. Bueno, la Ley Nacional de Turismo, el 25.997, fue sancionada en el año 2005 y justamente dice que propiciar la investigación en el campo del turismo es uno de los deberes de la autoridad de aplicación. ¿Qué sucede? Si bien dice propiciar la investigación, no detalla las implicancias de la investigación. Por lo tanto, el manejo de datos como herramienta para la gestión turística no se encuentra plasmada explícitamente en la ley. Tampoco se hace mención sobre dentro de los componentes que debiera incluir el futuro plan estratégico, ¿sí? Sin embargo, más allá de la inexistencia de un Plan Nacional de Estadísticas Turísticas, podemos hablar de una consolidación de un Sistema Nacional de Estadísticas de Turismo y Estudios de Mercado. Vamos a hablar justamente de las luces y sombras de ese sistema, ¿no? Bueno, básicamente los tres operativos que se fueron realizando en estos años, algunos comenzaron desde el principio de la ley, otros fueron posteriores, es la EOH, la encuesta de ocupación hotelera, la ETI, encuesta de turismo internacional, y la EBIT, encuesta de viajes y turismo de hogares. El primero de ellos, la encuesta de ocupación hotelera, conocida como EOH, bueno, justamente lo que busca es el impacto del turismo interior en el país, es decir, el receptivo y el interno, en el cual hay varios indicadores, tanto de la óptica de la oferta como de la demanda. Algo importante de este operativo, participa tanto, bueno, la autoridad de turismo, puede haber sido a lo largo de los años de Secretaría de Turismo, Ministerio de Turismo, Turismo de Deportes, y el INDEC, ¿sí? El INDEC también le da justamente la robustez que es necesaria, y también colaboración de elecciones provinciales de estadística. Se inició en el año 2004, ¿sí? Justamente un año antes que se sancionara la ley, y desde ese momento se realiza de manera continua, donde durante todos los meses, ¿sí? Entre las principales variables que mide, bueno, cantidad de plazas disponibles, ocupadas, también en plazas, en habitaciones, en pernoctaciones, estadía media. Cumple un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque muchos de los destinos de Argentina no cuentan con otra encuesta de ocupación hotelera. Entonces, con sus virtudes y defectos, en algunos lugares es la única fuente de ocupación con la que contamos, ¿sí? También se mide, bueno, la cantidad de viajeros. No quiero entrar mucho en lo que es el detalle de cada uno, después podemos hablarlo, sino quizás más que nada hacer hincapié en lo que fue la evolución de estos 15 años. En cuanto a la muestra, ¿sí? La muestra son 3.000 establecimientos aproximadamente, distribuidos en 49 localidades del país.
Después vamos a hablar justamente sobre el tema de la distribución y lo que opinamos sobre eso, ¿no? La periodicidad es mensual, o sea, desde el año 2004 a la actualidad se puede hacer un historial perfecto, por supuesto no de las 49 localidades, sino desde al principio eran unas 17 que vamos a ver ahora, después se fueron sumando, pero lo importante es que podemos ir viendo mes a mes cómo fue la evolución, y es algo histórico, que es importante en Argentina, por ahí un país que no se destaca por lo que es políticas de Estado, en este caso han pasado gestiones, y contar con datos de más de 20 años es algo que es importante, tanto para el sector público como para el sector privado. Después podemos debatir si son utilizadas o aprovechadas las estadísticas o no, es otro tema, pero la verdad que uno cuenta con esta información que es importante. Donde se realiza, dijimos, 49 localidades. Acá podemos ver que todas las regiones turísticas están representadas, algunas de mejor manera que otras, ¿sí? Pero bueno, acá podemos ver las regiones y las localidades, en este momento 49 que están incluidas. ¿Cómo fue esta evolución? 49 es lo que tenemos en la actualidad. Cuando comenzó el operativo, en el 2004, eran 17 las localidades. Después se fueron sumando 14 en el 2006, después en el 2007 13 más, y ahí podemos ver ya cómo se fue frenando lo que es la cantidad de ciudades que se fueron, o localidades que se fueron agregando, ¿no? 4 fueron en el año 2010, y la última que se agregó fue el Valle de Uco en el año 2017. Desde hace 7 años están las 49 localidades fijas, ¿sí? Con respecto a la evolución en estos 15 años, ¿qué podemos ver? Que, por ejemplo, en algunas localidades, lo que es la tasa de ocupación disminuyó a lo largo del periodo. Pero en ese momento disminuyó la tasa de ocupación, pero podemos ver que aumentó la cantidad de viajeros. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, en Salta y en Villa Gesell, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver que quizás la oferta, ¿sí?, creció más que lo que era la demanda. En otros casos, la tasa de ocupación hotelera se incrementó a lo largo del periodo, o sea, aumentó, mientras que el número de viajeros disminuyó, o sea, lo contrario a lo anterior. Ejemplo de esto es Mar del Plata. En este caso, los datos se pueden explicar justamente en el 2019, acá podemos ver, ¿sí?, como ejemplo, fíjense, Mar del Plata, ocupación 27%, ¿sí? Visitantes 1.082.000. Lo que bajó fue la cantidad de plazas disponibles, ¿sí?, en cuanto al inicio del periodo. Entonces, al revés, en otros destinos que se abre la oferta, Mar del Plata, al disminuir la oferta hotelera, las plazas, justamente, bueno, por eso da que fue un aumento del porcentaje, pero en números absolutos decreció. También es interesante ver cómo evolucionaron los destinos en cuanto a residentes y no residentes. En este caso, en Argentina, podemos ver que lo que ha crecido justamente es el turismo interno, el de los residentes. A excepción de la ciudad de Mendoza, que es la que marcamos, que es la única, ¿sí?, que creció el número de visitantes no residentes en comparación al principio del periodo. El resto, el turismo no residente o receptivo, disminuyó en lo que es porcentaje, ¿sí? En cuanto a oportunidades de mejoras que podemos plantear, por un lado, lo que es la representatividad de la cobertura del OH, ¿sí? Pensemos que en el 2005, cuando comenzó, junto con la ley, las localidades incluidas reunían el 80% de las plazas disponibles de la región, de cada una de las regiones. En el 2020, cuando se hizo este corte, justamente el incremento de plazas fuera de localidades originales no fue proporcional a la suma de plazas, a la suma de localidades que se fueron sumando al operativo. Pensemos que del 80% de plazas representadas pasamos en el 2020 a un 40%, inclusive menos en algunas regiones. Como consecuencia de esto, expandir los resultados de la muestra, se puede observar valores que no son totalmente representativos de la provincia. Por lo tanto, se plantea una necesidad de actualizar las localidades incluidas en el operativo, ¿sí? Uno lo dice de la parte, por supuesto, teoría, después sabemos que hacer un operativo requiere esfuerzos, ¿no?, y recursos económicos, pero bueno, podemos plantear la necesidad que la verdad que sería muy importante porque los datos no son tan representativos a 15 años, ¿no?
Por otro lado, también tenemos como una oportunidad de mejora lo que son los establecimientos de alquiler temporario, ¿sí? Que justamente quedan fuera de lo que es la ley, de lo que es las estadísticas, ¿no? Es verdad, cuando se planteó la ley era algo que no existía, o sí existía en muchos lugares lo que conocemos como departamentos o casas de segunda residencia, en lo que es la costa atlántica, eso sí estaba. Pero bueno, no se tuvo en cuenta y es verdad que ahora es un fenómeno que está en todas las localidades del mundo, ¿no? Bueno, y en este caso hay muchas localidades que con las plataformas llegan inclusive a quintuplicar, cuadruplicar la oferta hotelera. Entonces es algo importante que se nos está yendo, digamos, sin poder medirlo, ¿sí? Bueno, justamente por sus características no pueden ser medidos a través de la metodología de la EOH. Ay, pido por favor si se puede silenciar porque si no es imposible. Gracias. Como consecuencia, los datos de ocupación que informan los destinos son estimados y su validez es cierto que puede ser bastante cuestionable. Por eso también se plantea lo que es la necesidad, ¿no? de formas de medición de ocupación distintas para este tipo de alojamiento. Y algo importante a tener en cuenta, por ejemplo, lo que son localidades, ¿no? a medir cuando hablamos que no es tan representativo. Por ejemplo, generalmente están cubiertas todas las capitales de las provincias, a excepción de Rawson en Chubut, pero bueno, está Trelew, entonces quizás puede ser que Rawson es cierto, es la capital, pero a nivel oferta turística no es tan importante el peso a nivel provincial como en otros casos. El resto de las provincias, excepto Buenos Aires, que la ciudad de La Plata no está incluida y quizás sería importante por la relevancia que tiene y de hecho, es cierto que en el 2005 por ahí la oferta hotelera de La Plata no era tan importante, pero actualmente sí, cuenta con hoteles 4 o 5 estrellas, merecería solamente ser incluida. Y también ocurre que en muchas provincias se mide solamente la capital y después se expanden esos resultados como si fueran los resultados de la provincia. Ejemplo, Jujuy, Chaco, Corrientes. Entonces, son provincias que la EOH nacional mide la capital. Y sabemos que quizás la realidad turística de esas provincias son muy diferentes a lo que es la demanda que visita la ciudad. Ejemplo, con Jujuy. Se mide San Salvador de Jujuy. Y sabemos que hoy en día la mayor parte de oferta hotelera está vinculada fuera de San Salvador de Jujuy. Hasta el hecho de la demanda, los visitantes, es un perfil muy diferente. Quizás San Salvador de Jujuy es un perfil más de turismo corporativo en comparación a lo que podemos ver en Tilcara, Purmamarca. Y bueno, pensemos que la EOH, cuando vemos resultados de Jujuy, son expandidos los de San Salvador. Por supuesto que en muchas provincias esto se ve por ahí solucionado con las estadísticas provinciales, ¿no? Pero bueno, ahí vienen por ahí los problemas cuando se comparan los resultados que brindan las provincias con los que brinda Nación. Bueno, es algo que tenemos por debatir, que es la parte de armonización, ¿no? Pero bueno, los datos es importante. Otras provincias, por ejemplo, Salta, en el caso de Salta, sí, por ahí consideramos que está bien representada, porque se mide tanto la ciudad de Salta como la ciudad de Cafayate. Y por las características que tiene Salta, es cierto que la mayor parte de los turistas pasan por la ciudad capital. Entonces, Salta sería un ejemplo que, desde mi punto de vista, podría estar dentro de todo bastante bien representada. Pero hay otras provincias que no, ¿sí? A modo de ejemplo, igual esto lo podemos charlar más adelante con las preguntas. El otro operativo, la ETI, la encuesta de turismo internacional. Bueno, justamente en este caso, el objetivo es medir tanto el turismo receptivo, los no residentes que vienen al país, como el emisivo de los residentes que viajan al exterior. También en este caso participa, además del organismo de turismo, participa el INDEC, algo que también le da robustez a esta encuesta. El inicio también fue en el 2004, como desde forma continua, con algunas modificaciones en la metodología del año 2000, perdón, acá me quedó 2019, 2016. ¿Sí? Como antecedente podemos citar algunas encuestas realizadas en el 2001 y en el 1996. Variables que mide también la residencia de los visitantes, el tamaño del grupo de viaje, la duración de la estadía. Bueno, todo esto está marcado en lo que es la ficha y también lo podemos ver en el capítulo. También lo que es el gasto por grupo de viaje, ¿sí?
Lo que es la muestra está compuesta por aproximadamente 85.000 encuestas al año en el total de los pasos. Con relación a la periodicidad, se publica de manera mensual toda la información proveniente de los aeropuertos de Ezeiza y de Jorge Newbery, ¿sí? Los de Buenos Aires. En cambio, a nivel trimestral, la de los demás aeropuertos, o demás pasos, mejor dicho, del interior del país. ¿Dónde se realiza? Bueno, actualmente dijimos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el aeropuerto Jorge Newbery y en el puerto de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires el aeropuerto de Ezeiza, después en la provincia de Córdoba y en Cuyo, tanto en el aeropuerto de Mendoza como en el paso Cristo Redentor. En total, en su conjunto, estos pasos concentran el 50% del movimiento internacional del país. ¿Sí? ¿Qué sucede? Se complementa con los datos que nos brinda, por ejemplo, migraciones, ¿sí? Los datos migratorios de los 197 pasos fronterizos. Es información que es importante y de ahí surge, ¿no? Todo lo que es también parte del perfil y análisis. ¿Qué sucede? La ventaja de lo que es la encuesta de turismo internacional, no preguntamos, no interesa tanto lo que es la nacionalidad, sino que nos interesa lo que es la residencia. Para turismo, perfil, la parte económica, no nos interesa tanto de dónde es la persona en su pasaporte, sino justamente de dónde reside. ¿Qué sucede con los registros de los pasos, que no son dentro de la encuesta? Justamente lo que marca es la nacionalidad. Entonces imagínense, no sé, un residente que tenga nacionalidad argentina y que viva, no sé, en Holanda, y quizás entra a nuestro país con pasaporte argentino, sí sería tomado en migraciones como un argentino, cuando en realidad en términos turísticos sería turismo receptivo, porque la persona es un residente en Holanda. Lo mismo al revés, una persona que por ahí es nacionalidad de otro país y vive en Argentina y está siendo al exterior es turismo emisivo, bueno, etcétera. Puede, digamos, hacer un poquito desdibujar lo que son los resultados, ¿sí? En cuanto a la evolución de esta encuesta, bueno, en el 2004 comenzó en 3 puntos, ¿sí? Que eran en Buenos Aires. En el 2005 se sumaron, pero están puestos así entre paréntesis, porque fue algo temporal, el paso de Puerto Unzué, el puente de Puerto Unzué, el puente Tancredo Neves en Iguazú y el puente internacional San Ignacio de Loyola con Paraguay. ¿Sí? Esto fue solamente durante un año que están estos datos. Por lo tanto, no podemos tener un historial, ¿no? A lo largo de los 15 años. Después, en el 2010, se sumó el aeropuerto de Córdoba. Tancredo Neves. 2017, perdón, están los micrófonos prendidos. 2017 en Cuyo, ¿sí? Se sumó el aeropuerto de Mendoza y el paso internacional Cristo Redentor. Haciendo muestras de algunos de los cuadros ¿Cuánto que hay? analizamos en el capítulo, podemos ir viendo, fíjense, año 2006 al 2019, justamente cómo fue cambiando. El turismo receptivo, si vemos, creció poco en relación al resto del mundo. Pensemos que en Argentina creció en estos 15 años un 23,4%, pero si lo comparamos con lo que creció el turismo internacional, según datos de la OMT, en el mismo periodo, creció un 72,7%. Es más, si encima tuviéramos en cuenta los datos de crecimiento a nivel internacional a través de avión, lo que creció fue, creo que ay, perdón, por favor, los micrófonos. Bien. El año que presentó mayor variación interanual fue el año 2010, que creció un 27,2% con respecto al año anterior, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que en el 2009 la crisis mundial, 2008-2009, justamente fue una caída muy grande de lo que son los viajes turísticos a nivel mundial. De hecho, si mirábamos lo que era la tendencia, ¿no?, de crecimiento del turismo internacional, justamente en 2009 teníamos como un valle en B corta que mostraba justamente esa caída que en ese momento era muy importante. Por supuesto, cuando veíamos estos gráficos de tendencia, estamos hablando antes del 2020, ¿no? Después del 2020, esa caída de 2009 fue insignificante. En cuanto a los mejores años para el receptivo que pudimos analizar en estos 15 años, fueron el año 2010
2011, 2012 y 2019. Y para el turismo emisivo, en todo el periodo, fijémonos que creció un 146%. Por lo tanto, en estos 15 años, 2005 al 2020, Argentina creció el receptivo un 23,4% y el emisivo un 146%. En cuanto a oportunidades de mejora que hemos encontrado para la ETI, que podemos proponer. Por un lado, la representatividad de la cobertura de la ETI, ¿sí? La ETI no contempla todos los destinos del país, sino los 13 que considera principales. Como consecuencia, los datos que brindan presentan limitaciones si se desea desagregarlos por provincias. Sí es más sencillo por regiones, pero por provincia tenemos datos que cada vez tienen mayor, digamos, representatividad, ¿no? Por lo tanto, también planteamos una necesidad de actualizar los destinos considerados por la ETI como principales. También en cuanto al cambio de metodología de estimación del volumen de turismo internacional, hubo modificaciones en el concepto de algunos criterios como viajero receptor, viajero frecuente, tránsito fronterizo. Esto es lo que yo les contaba que en el 2016. Que eso hace que el empalme entre la nueva medición y la anterior haya algunas discrepancias, ¿no? Como consecuencia, esto da que aumentó, por ejemplo, el total de turismo receptivo, turistas receptivos. A modo de ejemplo, se incrementaron los arribos terrestres. ¿Por qué? Antes se tenía en cuenta la persona, o sea, como residente o viajero de frontera, cuando cruzaba la misma frontera más de 2 o 3 veces. En cambio, ahora, una persona, por ejemplo, imagínense un turista español que ingresó a Buenos Aires por Ezeiza. Después salió a Brasil, fue a las cataratas del lado brasileño y vuelve. Se puede contar de vuelta, se cuenta nuevamente como terrestre. Entonces, los viajes terrestres han, digamos, desdibujado un poco, como que han agrandado lo que son las llegadas. Está demostrado que si hiciéramos la cantidad de llegadas de, no sé, 2019, por ejemplo, con la metodología de 2016, da un número menor, considerablemente. Entonces, es como que es algo que también habría que plantearlo de manera más clara, ¿no? En relación al último operativo, la EBIT, la encuesta de viajes y turismo de los hogares. A diferencia de la anterior, vamos a hablar que en esta no participa el INDEC, ¿sí? Como antecedente de la encuesta de viajes y hogares, podemos citar la encuesta de turismo nacional, que fue el primer operativo turístico realizado en Argentina, ¿sí? En el año 1974, ¿sí? Entre el INDEC y la entonces Dirección Nacional de Turismo, que bueno, que quizás después Enrique nos puede, si desea, justamente contarnos algo de ese operativo, que por supuesto él tuvo una participación sumamente importante, ¿no? Aquí podemos ver la tapa de ese libro que se imprimió, muy interesante para esa época, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, justamente medir la evolución de los viajes turísticos realizados por los hogares argentinos, tanto dentro del país como fuera del país, ¿sí? Los que realizaron también excursionismo, turismo, ¿sí? ¿Cuánto gastaron? El perfil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que justamente el perfil por ahí no está tan claro, porque lo que es la encuesta no tenemos un acceso libre para poder verla. Se maneja, organismo participante es el Mintur junto con alguna consultoría. Entonces, al no estar el INDEC, es como que a veces lo que es la representación y la calidad puede estar un poco en duda. Me adelanto un poquito a lo que fue después del 2020. Hubo intenciones de que el INDEC participara. Bueno, están en tratativas y actualmente desconozco si se frenaron o no, pero bueno, la idea era justamente que esta encuesta también se realizara junto al INDEC, ¿sí? Algo importante, ¿no? Que es cierto de esta encuesta, que también nos permite ver la cantidad de residentes que no acceden al turismo, que no viajan. Y es verdad que esta encuesta es la única que nos da esa información, porque las otras dos encuestas son encuestas en destinos, la EOH, la ETI. Entonces, por supuesto que el universo de la gente que entrevistamos es gente que ha viajado. Entonces, la única forma de saber o aproximarnos a la gente que no viajó ni va a viajar en los próximos 3 meses es a través de la EBIT. Así que, bueno, también tiene su importancia, ¿no? Entonces, bueno, organismos participantes ya lo indiqué. En este caso, no podemos tener un historial de 15 años,
sino que antes esporádicamente hubo algunos ensayos o operativos que fueron discontinuos, el año 2006 y 2011. Desde el 2012 es donde podemos tener datos, el historial hasta el día de hoy. ¿Sí? Principales variables que mide también, cantidad de viajes en los últimos 2 meses, características de los viajes, el gasto efectuado. Permite caracterizar los perfiles de los viajeros e identificar el comportamiento turístico de las personas en un determinado periodo de referencia. ¿Qué podemos hacer como críticas? Que quizás no desagrega por miembros familiares, sino por unidad, por la vivienda. Entonces, es como que se dificulta hacer un poco el perfil. También como críticas que no está desagregado el perfil del turista por motivo de viaje y el transporte. Entonces, hay veces que se mezclan y podríamos tener información mucho más productiva o más rica para crear los perfiles, ¿sí? En cuanto a la muestra, se realiza aproximadamente en 5.000 hogares, ¿sí? De residentes que equivalen a unos 16.000 personas. Se realiza en todas las capitales del país y en las ciudades mayores a 100.000 habitantes. Esto concentra aproximadamente el 65% de la población del país y el universo replica a justamente la encuesta permanente de hogares del INDEC. Es una réplica. Se publica de manera trimestral. Bueno, acá están las localidades, que son 32 aglomerados urbanos, ¿sí? En todo el país. ¿Qué podemos ver en estos 15 años? Bueno, justamente estimar el número de residentes que no han viajado y el motivo, como les contaba hoy. Este universo quedaría fuera de otro tipo de encuestas que se hagan en los destinos, ¿sí? El número de viajes de turismo interno disminuyó un 14,4%, ¿sí? En este periodo desde 2012 al 2020. El 2013 fue el año con mayor cantidad de viajes de turismo interno y en el 2016 fue el año con menos cantidad de viajes. También podemos ver una disminución en lo que es la proporción de personas que realizaron al menos un viaje con pernocta al año. ¿Ven? Pueden ver en la última columna, ven que dice proporción de personas que realizaron al menos un viaje con pernocta al año, ¿sí? Se puede notar una disminución. En cuanto a oportunidades de mejoras, también lo que sea la cobertura, esa que solamente es el 37% de la población del país, ¿sí? También los datos son hechos para regiones, por lo tanto, lo que está mejor representado es, no sé, la provincia de Buenos Aires o el AMBA, la capital federal, porque justamente el centro emisor tiene bastantes destinos turísticos cercanos que se analizan y la EBIT le da datos importantes. Pero si nos vamos al interior del país, al interior profundo, ahí ya los datos de la EBIT no son tan representativos, ¿sí? Por lo tanto, hay una necesidad de crear una cobertura que permita tomar datos fiables según provincia y no tanto según región, ¿sí? Quizás también el tema de la herramienta utilizada para la encuesta, que también se ha planteado bastante, son llamados de teléfono, ¿sí? Llamados a teléfonos fijos. Algo que en la realidad está demostrado que los teléfonos fijos, ¿qué pasa? Estamos tomando un perfil un poco sesgado, quizás por edad, ¿no? Nos encontramos que los teléfonos fijos, por ahí ya grandes sectores de la población ya no tienen más teléfono fijo. Entonces, ¿qué pasa? Un padrón tiene que ser por una guía, no puede usarse un móvil porque en celulares no hay guía telefónica, no hay padrón. Otra cuestión que también es cierta, si se hiciera por móviles, ¿qué sucede? Un móvil puede tener un móvil de una característica de una ciudad y vivir en otra. Entonces también estaría sucia lo que es la muestra. En cambio, un teléfono fijo te garantiza que estás llamando a esa localidad. Pero bueno, es algo que sabemos que al ser la muestra sesgada, sobre todo por lo que es edad, es algo que debería cambiarse. También el tema es una cuestión económica, ¿no? Quizás utilizando herramientas de Big Data, otra información desde celulares, etcétera, se podría hacer como en otros lugares del mundo. Tenemos ejemplos en Portugal, Chile, pero bueno, por el momento en Argentina se hace de esta manera, ¿sí? Bueno, ya hablé lo que motivo del viaje de ser una variable independiente. Y algo que falta, muy importante, una publicación con información sobre justamente el turismo emisivo. Los residentes en Argentina que viajan al exterior. Esa información no se le está aprovechando, ¿sí? Entonces no tenemos un perfil de turista emisivo, que es importante también, porque muchas veces uno hace hincapié en el turismo receptivo y como que el emisivo fuese malo. No lo es turismo. Si hablamos de derecho al turismo, cualquier persona tiene que tener derecho a viajar a donde tenga ganas, ¿sí?
Entonces también está bueno uno como país desde Argentina ver cómo es el perfil, por qué se va al argentino al exterior, por qué va a tal lugar, qué está buscando. Quizás nosotros aquí podemos ofrecerle ese producto. Pero bueno, si no sabemos el perfil del turista que hace turismo emisivo, nos estamos también limitando acá en lo que es nuestro desarrollo del sector. Como conclusión, para no irme de los 30 minutos que habíamos pactado, justamente en estos años podemos hablar de la vinculación de los operativos estadísticos que justamente nos permiten, a través de la dirección de los flujos turísticos, como indica la OMT, analizar el turismo interno, el emisivo, el receptivo, y justamente sabemos que esta tipología origina consecuencias muy diversas, que si las combinamos entre ellas, justamente tenemos el turismo nacional, el internacional y el interior. Y podemos ver justamente que los tres operativos que dijimos recién cubren estas tres tipologías de turismo. La EBIT cubre el turismo nacional, la ETI el internacional y la EOH el interior. Aquí podemos ver algunas luces y sombras, ¿no? Por ejemplo, de la EOH como aspectos importantes, una serie mensual de 2 décadas, algo importante sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Que dijimos que lo que sea política de Estado no se destaca, ¿no? También tenemos extensa información sobre estacionalidad, algo importante porque generalmente los operativos provinciales miden lo que son los fines de semana largos o periodos vacacionales. Hay excepciones que no, pero gran parte pasa eso. Entonces, algo de la EOH nacional, destacable de la EOH nacional, es que tenemos todos los meses del año. Entonces podemos ir viendo lo que es la estacionalidad a lo largo de los años. Entonces es algo muy importante para destacar. También lo que es la rapidez de la actualización. Pensemos que es mensual, así que dentro de todo es bastante bien. Se podría mejorar, es cierto, para hacerlo más rápido, pero está bastante bien. Participación del INDEC es un punto fuerte también. Como aspecto a mejorar, necesidad de ampliar la cobertura, dijimos, y solo flujo de viajeros en viviendas colectivas. Falta lo que sería, por ejemplo, las plataformas o segundas residencias. En cuanto a la ETI, positivo. Serie mensual de 2 décadas también. Permite información sobre residencia, no solo nacionalidad, algo que es muy importante, ya lo hablamos hoy, y participación del INDEC. Como punto a mejorar, los cambios metodológicos quizás dificultan lo que es la compatibilidad. Entonces, por ahí nos perjudican un poco, hace un ruido de lo que sería el historial. Pero no es nada que no se pueda mejorar, ¿no? En cuanto al EBIT, permite estimar el porcentaje de población que no viaja y su evolución, eso lo vemos como un aspecto positivo. Negativo, el cuestionario no es público, no participa el INDEC, y ahí hay algunas sombras, ¿no? Sobre justamente el nivel, lo que es la calidad de los números en comparación a los otros operativos. También como lo ponemos como una conclusión, muchas veces la utilización de las estadísticas solo para lucirse ante la opinión pública. Ocurre mucho, ¿sí? Solamente se utiliza los datos estadísticos, es importante para competir entre las provincias o entre los destinos turísticos. A ver quién saca más rápido el valor, el dato durante el fin de semana. Entonces, de hecho, muchas veces se muestran los datos de las reservas. Y después directamente cuando pasó la ocupación, no lo muestra nadie. Porque es como que no importa. Y eso te demuestra en parte que las estadísticas no son tenidas en cuenta para lo que sea las políticas, el diseño de políticas, sino que justamente se usa muchas veces a modo de marketing para competir a ver quién llegó al número más alto, ¿sí? Por lo tanto, vemos una mezcla de estadística y marketing, y se desaprovecha el valor de los datos que tienen los números para análisis y toma de decisiones. ¿Sí? Es una pena, pero es algo que sucede. También en muchos lugares se continúa considerando la cantidad de turistas como uno de los indicadores principales. Es cierto que aún no se ha podido demostrar si el turismo es sostenible y en caso de serlo, cuán sostenible es. Han pasado estos 15 años y no hemos encontrado indicadores, ¿sí?, que sean concluyentes. Por lo tanto, tendríamos que replantear de qué manera el turismo puede contribuir a la sostenibilidad. Crear mecanismos, indicadores para medir la sostenibilidad. No han sido creados, ¿sí? También podemos ver discrepancia en los datos del rubro viajes en la balanza de pagos en los diferentes años, ¿sí? De 2009 hubo una disminución de la participación del rubro viajes, se puede observar. El saldo del rubro viajes es deficitario en 11 de los 15 años analizados. Es decir, la balanza de pagos para turismo
es deficitaria en 11 de los 15 años de este periodo. ¿Sí? En cuanto a lo que es la actualidad, y ya con esto terminamos, bueno, justamente durante la pandemia hemos tenido una discontinuidad de las series. Acá podemos ver en un gráfico justamente lo que fue la evolución de las pernoctaciones, cómo fue la gran caída. Y por supuesto, sobre todo durante el 2020, muchos destinos directamente, por ejemplo, la EOH no se realizó, no se midió. Todos los operativos se pararon. Algunos continuaron, pero bueno, al ser cero, son números que hacen muy difícil hacer variaciones interanuales, porque bueno, después había permiso para cierto turismo, pero bueno, la verdad que es una pena, pero es un tiempo que cortó un poco lo que es el historial. Es algo que no podemos echar la culpa a nadie en especial, pero bueno, fue una pena que sí es cierto que es como generó un bache en lo que son las estadísticas. Durante la pandemia también se creó lo que es el CINTA, ¿sí? Eh, Actualmente también hay otro sistema de información, pero bueno, el CINTA empezó a trabajar con datos abiertos, con tableros, se empezó a trabajar con las provincias en lo que fue esa armonización. Hay mucho por hacer, pero bueno, es cierto que se trabajó, se aprovechó en ese momento, así como ahora, Zoom, en medio de la pandemia, Zoom, Meet, entonces era fácil juntarse las provincias y empezar a replantear el tema de armonización. Algo que antes se venía hablando, pero bueno, ahí se plantea de manera más seria. No se ha llegado a terminar, pero es cierto que se han hecho cursos, capacitaciones, creado redes. Bueno, por lo menos es un comienzo de trabajo sobre esto, ¿sí? Y en el CINTA podemos ver desde informes de perfiles, algunos datos por provincias, tableros que podemos bajar información, descargar en diferentes formatos. Bueno, ha sido un avance, como que se aprovechó ese momento para avance en lo que fuese estadística, por lo menos en alguno de los temas. Post pandemia, actualmente, bueno, se continúa con las series, es una buena noticia. Estuvo el previaje, que también, bueno, hay datos, después podemos cuestionar justamente a nivel estadística, justamente tiene que ver con lo que es sustentabilidad. Se logró en las estadísticas que los destinos emergentes tuvieran más visitantes, se desarrollaran más, o justamente estas políticas hicieron que fuera más gente a los destinos consolidados, ¿no? Son preguntas que nos podemos hacer, ¿sí? La verdad que podemos ver que en los destinos visitados no hubo cambios significativos en relación a la prepandemia. Es cierto que se hablaba del turismo de naturaleza, destinos cercanos. Eso fue al principio quizás con la emoción de haber estado encerrado, salir, pero si uno mira los resultados de estos años, generalmente los destinos no ha cambiado tanto lo que sea de los flujos turísticos, las corrientes. También, bueno, se está trabajando en lo que es una potencial actualización del FEDS Horizonte 2030. Veremos si se tiene en cuenta más lo que es estadística. En lo que es FEDS, que no mencioné, en el primer FEDS prácticamente no se nombra lo que es palabra estadísticas. En el 2011 se lo nombra en un programa, que es el Programa de Investigación y Estadística para el Desarrollo Sustentable, el programa número 10, en el campo de actuación de desarrollo de la oferta. Esto fue en el FEDS Horizonte 2020, que se actualizó en el 2011, ahí se lo nombraba. Veremos qué sucede en el 2030. Y también una gran deuda pendiente es la medición del alojamiento del alquiler temporario, ¿no? Es una deuda que tiene la estadística. Pero a modo de cierre, las preguntas que hicimos inicialmente, consideramos que es posible hablar de la consolidación de un sistema nacional de estadística de turismo y estudio de mercado en Argentina. Podemos ver de 2005 a 2020, miremos el vaso lleno, tenemos series que se continuó, pasaron gestiones, tenemos un montón de información y la verdad que se fue consolidando. Por supuesto vimos luces y sombras, pero yo me quedo con el vaso lleno que se ha armado un sistema consolidado que tiene mucho potencial por crecer y mejorar, por supuesto. Y después, por otro lado, lo que sí veo como una deuda, los datos estadísticos turísticos no son considerados en la evaluación de políticas sectoriales. Simplemente podemos ver que se tienen en cuenta las reservas y no la ocupación. Eso te demuestra que para qué se tienen en cuenta las estadísticas, que ojalá eso se cambie. Así que bueno, muchas gracias y bueno, a disposición. Muchas gracias a vos, querido Juan Pablo. Eh, Nos toca ahora hacer la serie de los comentarios. Va a empezar el doctor Enrique Amadasi,
que es licenciado y doctor en Sociología de la Universidad Católica Argentina, especializado en turismo en la Universidad Libre de Estudios Sociales Prodeo en Roma. Ingresó al sector turismo en 1970 como coordinador de la encuesta de turismo nacional que mencionaba Juan Pablo hace un rato, en el marco de un convenio entre la Dirección Nacional de Turismo y el INDEC. En el sector público fue funcionario de la Secretaría de Turismo de la Nación y del Consejo Federal de Inversiones. Fue director general de turismo de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente primero del Consejo Federal de Turismo. En el sector privado hizo estudios para Austral Líneas Aéreas, la Cámara Argentina de Turismo y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica. Entre 1984 y hasta su jubilación en el 2012 fue profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y desde su creación en 2008 y por 12 años fue profesor de la Maestría de Economía y Gestión del Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Entre 2010 y 2015 fue director del Departamento de Sociología de la Universidad Católica Argentina. En la UBA y en la UCA dirigió 16 tesis de maestría y de doctorado. Desde 2019 y junto a mí codirigimos el proyecto editorial del turismo en la Argentina desde 2005, una mirada desde la Ley Nacional de Turismo, con 3 volúmenes publicados y un cuarto de una próxima edición. Desde su creación en 2013 es académico de número de la Academia Argentina de Turismo. Tengo el enorme placer de presentar a mi socio, Enrique Amadasi. Muchísimas gracias. Bueno, gracias José Luis, gracias Juan Pablo por tu exposición. En el capítulo 25, octavo de este tercer volumen, Juan Pablo Falcón presenta Las estadísticas turísticas en Argentina desde 2005, una mirada desde la Ley Nacional de Turismo. Allí se postula que es posible hablar de una consolidación de un sistema nacional de estadística de turismo y estudios de mercado. Es que ha sido posible implementar diferentes operativos como la encuesta de ocupación hotelera y la encuesta de turismo internacional. Y más recientemente, la encuesta de viajes y turismo de los hogares. Los 2 primeros operativos, realizados por el entonces Ministerio de Turismo y el INDEC, han permitido que se puedan contar con series estadísticas de las principales variables turísticas en forma ininterrumpida desde su inicio hasta el presente. Cuestión no menor. La encuesta de ocupación hotelera es un relevamiento mensual cuyo objetivo es medir el impacto del turismo interior, tanto el receptivo como el interno, sobre la actividad de los establecimientos hoteleros y parahoteleros. Se realiza mensualmente en forma continua desde 2004 y en la actualidad la muestra incluye unos 3.000 establecimientos, una importante muestra. En sus inicios, 2004, se relevaba en 17 localidades turísticas de diferentes regiones del país, a las que se sumaron 11 localidades en el 2006, otras 13 en 2007, 4 en 2010 y una última, Valle de Uco, en 2017. Desde entonces se mantiene en 49 localidades. Nuestro autor Falcón señala como sus principales fortalezas. La primera, brindar una extensa y variada información acerca de la estacionalidad, un aspecto hasta ahora soslayado por las estadísticas producidas localmente, modo fino de decir que eran un disparate. La segunda, su relevamiento mensual, se acompaña por su publicación también mensual en un formato amigable y con poca demora respecto del mes relevado.
Entre tantas luces también se señalan algunas sombras. Una, la necesidad de actualizar la cobertura en cuanto a las localidades incluidas en el operativo, prácticamente sin modificaciones desde 2010. Hay destinos que han aumentado su oferta y quedan sin ser medidos. Están invisibilizados para la estadística. Un caso es la quebrada de Humahuaca. La información correspondiente a Jujuy solo se basa en la de San Salvador de Jujuy, lo que debilita su representatividad. Otro caso es Esteros de Liberá, en Corrientes. En la región Buenos Aires se señala la no inclusión de Ciudad de la Plata y de la zona del Delta y Tigre. Y podemos sumar el Partido de la Costa, invisible para esta estadística. El notable desarrollo de este operativo hace necesario mencionar que la encuesta de ocupación hotelera registra solamente los flujos de viajeros que pernoctan en viviendas colectivas, tales como hoteles y otros establecimientos parahoteleros. En cambio, no hay estadísticas confiables, ni se ha avanzado en ello, sobre los flujos de viajeros que pernoctan en viviendas particulares, sean propias como segundas residencias o de alquiler temporarios, potenciados por la proliferación reciente de plataformas digitales. Por lo tanto, este vacío es la gran deuda estadística en materia de alojamiento en la Argentina. El segundo operativo de los mencionados, la ETI, también a cargo del INDEC, se releva desde el 2004, también desde antes de la Ley Nacional de Turismo. Tiene como objetivo conocer las características de los viajeros y los viajes internacionales. Su información es utilizada para estimar los indicadores que alimentan la cuenta viajes de la balanza de pagos. La muestra se compone de viajeros no residentes en la Argentina que visitaron el país, es decir, el turismo emisivo, y de viajeros residentes en Argentina que viajaron al exterior, es decir, el turismo emisivo. En ambos casos, el relevamiento se realiza una vez que finalizó el viaje. Los no residentes al salir del país y los residentes al momento que ingresan en el país. La cantidad anual de encuesta es de 85.000. En cuanto a los lugares de relevamiento, desde 2004 se releva en el aeropuerto de Ezeiza y en el aeroparque Jorge Newbery. También en el puerto de Buenos Aires, es decir, los tres en el área metropolitana de Buenos Aires. En 2010, ya con la Ley Nacional de Turismo, se incorporó el aeropuerto de la ciudad de Córdoba y posteriormente el de Ciudad de Mendoza y el paso terrestre Cristo Redentor. En cuanto a difusión, mensualmente se publica información de la relevada en el aeropuerto de Ezeiza y en Aeroparque. Se estima que la cobertura de la ETI, así definida, representa el 50% del flujo internacional de viajeros. El resto entra y sale del país por 197 pasos fronterizos y para ello solo hay un registro de la Dirección Nacional de Migraciones. Según nuestro autor, esa fuente presenta diversas limitaciones para los estudios turísticos. Uno no menor es que no permite identificar según su país de residencia, sino solamente su nacionalidad. El capítulo de nuestro autor consigna diversas limitaciones a la hora de analizar el turismo internacional. Una no menor son los cambios metodológicos introducidos en 2016, lo que dificulta la comparabilidad de la serie. Ello explicaría
el aumento de los arribos terrestres difundidos en los últimos años. Les recuerdo que en ese año hubo cambio de gobierno y empezó la gestión Santos. El tercero de los operativos mencionados, la encuesta de viaje y turismo de los hogares, es relevado por una consultora, remarco, sin intervención del INDEC, para el entonces Ministerio del Turismo. El objetivo era obtener información sobre los viajes de los residentes en Argentina hacia adentro, es decir, el turismo interno, y afuera del país, es decir, el turismo masivo. El objetivo permitiría aproximarse a las principales características de los viajes y a los aspectos sociodemográficos, el llamado perfil, de la población encuestada. Se realiza en forma telefónica en todas las capitales de provincia y ciudades de más de 100.000 habitantes. Su universo es el 63% de la población del país, similar a la encuesta de población de hogares del INDEC. Son 5.000 hogares donde viven 16.000 personas. Se realiza en forma continua desde 2012. Uno de los principales aportes de esta encuesta es que permitiría estimar la proporción de personas que no han viajado en determinado periodo y su motivo. La inversa, la proporción de personas que realizan al menos un viaje con pernocte y que varió entre 2012 y 2019 entre un máximo del 48% y un mínimo del 37%. Nuestro autor señala entre las dificultades que el cuestionario no sea público. Quiero decirlo con toda la énfasis. Esta encuesta tan importante y tan cara es sospechosa por su falta de transparencia. Esa es su gran debilidad y un indicador importante es el no acompañamiento del INDEC en este importante operativo estadístico. Hay una gran diferencia entre lo que se pretendía medir y relevar y lo que se publica. Hay muchas variables invisibilizadas. Lo dijo bien Juan Pablo, el autor. Por ejemplo, una cosa importante que podía aportar esta encuesta era el perfil de los no viajeros y el por qué no viajan, y el perfil de los viajeros al exterior. Mientras los receptivos, la Argentina recibió un 25% más, los argentinos que viajamos al exterior, en el mismo periodo de los 15 años de la Ley Nacional de Turismo, se triplicó. Y esta encuesta que midió su perfil, esto no se publica, esto no se visibiliza. Eso me genera, como comentarista, una enorme sospecha. La estadística en todos los países del mundo es un bien público, no es una encuesta de mercado privada, es un bien público, se financia con recursos fiscales. Y nos están ocultando desde hace muchos años esa información muy valiosa para el sector y para el conjunto de la sociedad. Siendo una encuesta de hogares, la información disponible sobre la segmentación de los hogares es mínima e impide dar cuenta del perfil de quienes viajan y cómo, y también de los excluidos de las prácticas turísticas. Así es muy difícil acercar evidencia empírica sobre la evolución del derecho al turismo, un aspecto muy importante de la Ley Nacional de Turismo. En el último subcapítulo del autor se aborda el rol de los datos estadísticos de turismo en la Argentina y sus asuntos pendientes. Allí nuestro autor sugiere algunos lineamientos estratégicos para la consolidación de un sistema estadístico eficiente. El primero es el papel de los indicadores para medir la proclamada sustentabilidad del turismo. Su sugerencia es encuadrar esta tarea pendiente en el marco de la Ley General del Ambiente 25675, sancionada en el 2002. El segundo
se refiere al rubro viajes en la balanza de pagos y el proyecto de cuenta satélite de turismo. El tercero, a otros asuntos pendientes para mejorar las estadísticas turísticas en la Argentina. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Me queda ahora la posibilidad de presentar a Ailén Mereta, que es licenciada en Turismo por la Universidad Nacional de Mar del Plata, con un posgrado en Educación y Formación a Distancia a través de redes digitales de la Universidad de Murcia, España. Es máster universitario en Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es tutora titular en el Instituto Internacional de Formación Ambiental en Lima, profesora adjunta de la Universidad Nacional de Rosario. Les presento a ustedes a Ailén. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Buenas noches a todos. Primero, agradecer en principio a tanto a Enrique como a José Luis por haberme invitado a participar en esta compilación de tantos autores y de un tema que hoy es de absoluta referencia a nivel académico y profesional. Además, para mí, es una obra inédita, no reconozco, no identifico un nivel de publicación de autores y de temas distribuidos en todo el territorio argentino, así que agradezco la participación que nos han dado, también a los autores que han dado su tiempo y su esfuerzo para poder escribir y participar en esto que iba a ser un primer volumen, y ya estamos por el cuarto, que está por publicarse dentro de poco tiempo, en el cual está contenido el capítulo mío que tiene que ver con la región centro, conformada por la única provincia de Córdoba, y en el que hice un estudio bastante exhaustivo de las estadísticas, justamente que comentaba Juan Pablo hace un ratito, de los operativos especialmente. Y bueno, también agradecerte, Juan Pablo, interesantísima el aporte, tomé muchas notas en muchos aspectos, desde el interior, desde aquí, desde el caso de la región centro, concuerdo, y es lo que quiero comentarles ahora a continuación. Agradezco también a la Academia Argentina de Turismo por este espacio en el cual podemos encontrarnos y debatir y comentar lo que cada uno fue investigando, acopiando, difundiendo desde cada uno de sus lugares. La verdad que es interesantísimo ver que en la virtualidad 90 personas asistan a este evento, así que realmente los felicito. Es muy, desde la docencia inclusive lo digo, es muy difícil convocar a tanta gente. Bueno, tomé algunas notas, la conclusión general a la que al menos yo puedo arribar, sin duda ha quedado más que claro que sin estadísticas, sin datos medidos y evaluados, convertidos en información, no podemos tomar decisiones. Esto es más que claro. Y retomo una frase interesantísima contenida en un informe de los profesores Amartya Sen y Joseph Stiglitz en el año 2008, donde nos cuentan los límites que tiene el PBI como un indicador cuantitativo del progreso, y ellos en una parte de ese informe dicen, seguro algunos lo han leído, lo que medimos afecta a lo que hacemos. Lo que medimos afecta a lo que hacemos. Y si medimos la cosa equivocada, haremos cosas equivocadas. Y bueno, a mí me toca decir que en la provincia de Córdoba, en la región centro, estamos bastante, quizás vemos el vaso no tan positivo como lo ves vos, Juan Pablo, a lo largo de estos casi 20 años que vengo estudiando la evolución de estas estadísticas aquí en la provincia. Desde lo nacional, desde lo global,
yo particularmente veo que el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable no se apoyó en estadísticas, ni en estudios de la demanda, que también implican estudios o trabajo con estadísticas. Quizás en algunos casos particulares se pudo haber constatado algún avance de estas estadísticas, pero en términos globales hubiese sido mucho más efectivo y más exitoso la aplicación del plan y pudiéramos hoy quizás estar hablando de mediciones concretas de la efectividad del plan federal. ¿A qué nos lleva esto? A lo que acaba de comentar Enrique y también concluye en su capítulo Juan Pablo, en la necesidad de estadísticas no solamente confiables, sino accesibles. ¿Sí? Accesibles muy especialmente. Hoy contamos con plataformas virtuales, como nos mostró Juan Pablo, en las que podemos llegar a acceder a algún dato, pero sin eso, en localidades del interior no se pueden acceder a las estadísticas del turismo. En cuanto a lo local, pese a la adhesión que tuvo la provincia a la ley, al plan, crear su propia ley de turismo donde la reconoce como actividad prioritaria, y pese a las prerrogativas que acaba de mencionar recién Enrique, establecidas en una ley donde la información debe ser de acceso público, es un bien público, en muchos municipios, particularmente en el que yo resido actualmente, que es Villa Carlos Paz, faltan datos, muchos datos, falta armonización, como comentaba Juan Pablo, armonización en el sentido de que las estadísticas no han respondido a las definiciones que los indicadores deben tener. Estos indicadores han quedado en el tiempo, han sido, son obsoletos, falta constancia en la toma de medición, recién Juan Pablo nos la comentaba como algo positivo a nivel global, sin embargo, a nivel local hubo mucha falta de medición y esto se traspoló, es información que la provincia transmitió al INDEC, ¿no? Y de luego se publicó como dato global, como dato general. Esto sumado a la falta de acceso de información, también a mí me llena de dudas, como Enrique nos comentaba, y entiendo que en muchos casos, sobre todo cuando está en juego la temporada turística, como sucede ahora por cuestiones coyunturales de índole local, nacional y bueno, como ya vimos también mundial, cae en manos de la manipulación, ¿sí? De datos que se manipulan, donde nos hablan de, en comienzos, generalmente nos enteramos por partes de prensa, no tenemos acceso a la información, y nos hablan de que va a ser una temporada sumamente exitosa porque hay muchas reservas y luego de la temporada el famoso cri-cri que acaba de comentar recién Juan Pablo. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa con la efectividad? Se ríe Bertoncello, perdón, ¿no? Si soy tan clara y directa, creo que es necesario que pongamos la carne en el asador, ¿no? Es la única forma, creo que es la responsabilidad de todos nosotros hoy en transmitirle a la sociedad la importancia de contar con datos confiables, datos veraces y útiles a toda la sociedad para que puedan entender la importancia que tiene el turismo. No solamente en la economía, y venga esto un ejemplo, en la investigación que hice para el capítulo, que va a estar en el 4º volumen de esta compilación, descubro por otras fuentes estadísticas, no del turismo, y de otros sectores económicos, no del turismo, tomé nota porque quiero decirles bien el dato, durante muchísimo tiempo, fundamentalmente de la década del 2010 en adelante,
el 68% de la economía provincial, de la economía de la provincia de Córdoba, estaba representado por el sector de los servicios. El 68%, un dato del 2012 tomado por la Universidad Nacional de San Martín, de Buenos Aires, porque acá de Córdoba no podemos acceder a los datos. De ese 68%, solo el 3% representa al turismo. Y solo la actividad de hotelería y restaurantes. Díganme ustedes la cantidad de veces que han escuchado, sobre todo cuando se presentan las obras teatrales del verano en Carlos Paz, decir que el turismo es la actividad preponderante de la provincia de Córdoba. No me quedo en el 2012, 2019, la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba comenta que ese peso relativo del sector servicios en la economía provincial representaba un 54%, del cual el 6% tenía que ver el sector del turismo. Esta disminución se debió al fuerte incremento que tuvieron las industrias productoras de bienes, ¿no? Y las que en su mayoría todos conocemos, generalmente las automotrices, y las que tienen que ver con complemento de bienes a la actividad del agro. Y para sorpresa, la industria de servicios más importante tiene que ver con la electrónica y el software, no así el turismo. Ahora, ustedes me dirán, porque yo también me lo pregunté, ¿pero cómo? Entonces, ¿no es tan importante? Sí es importante, no se lo mide mal. Y no se mide su impacto en el Producto Bruto Geográfico de la provincia. En el caso de Villa Carlos Paz, por ejemplo, ya les comentaba que nos enteramos por medios de prensa con títulos como temporada exitosa, 85% de afluencia turística. ¿De cuántas personas? No sabemos. ¿Pernoctaron? Tampoco, pues no podemos distinguir entre turistas y recreacionistas, que en su mayoría tenemos el mercado más cercano que tiene que ver son de la ciudad de Córdoba. Y si bien nos hablan de una afluencia, tampoco se precisa la cantidad, ¿sí? La cantidad de visitantes. Y paradójicamente, los funcionarios toman como medida de éxito esa cantidad, cuando hoy todos nosotros sabemos que no es una medida excluyente ni tampoco que garantiza el éxito. Y me remonto al informe que les comentaba recién de los profesores Amartya Sen y Joseph Stiglitz. Y ahí viene esta problemática que también la trato en mi capítulo, concretamente en la provincia de Córdoba, de la sustentabilidad. Si nosotros nos enfocamos pura y exclusivamente en lo cuantitativo, que tampoco lo hacemos bien, ¿dónde queda, por ejemplo, yo me noté, entre otras, ¿no?, preguntas que me quedaron después de escribir, los indicadores que tienen que ver más con lo local, con la especialización del destino, que son más de índole cualitativa que cuantitativa. ¿Cuál es el dato, por ejemplo, que mide la inseguridad percibida en el destino del visitante como del vecino, ¿no? ¿Cuántos locales abren antes de la temporada y cuántos cierran? ¿Cómo se mide la desigualdad en el acceso a los beneficios que reporta la actividad económica del turismo? ¿Cuántos empleos informales aparecen, pero después desaparecen cuando termina la temporada? Lo comentaba hace un rato, ¿cómo es el impacto de la actividad? ¿Cuánto representa la actividad turística dentro del Producto Bruto Geográfico del territorio? Las inversiones locales, ¿cuántas están relacionadas directa e indirectamente con el sector? Bueno, justamente y cerrando un poquito esto y no explayarme mucho más, es esto, ¿no? Lo que de alguna manera los invito y nos invito a que luego de esta charla queden claras estas
falencias, incluso, y estoy segura que muchos de los que están acá y están escuchando, están sucediendo también en sus territorios, en sus destinos. Es nuestra responsabilidad mostrarle a la sociedad que se necesitan estadísticas veraces, accesibles, entendibles, útiles, para que un microemprendedor, un funcionario, un periodista pueda tomar decisiones. Y nada, se apropien a la actividad turística como un socio estratégico, ¿no? En su desarrollo productivo. Básicamente, les agradezco. Bueno, muchísimas gracias, Ailén. Queda por tener la posibilidad de abrir el debate o hacer las preguntas que consideren oportunas. José Luis, si me permitís, soy María Banda, académica secretaria de la Academia Argentina del Turismo, y realmente han sido excelentes las exposiciones. Muchas gracias a todos los que han estado dándonos estas informaciones sobre un tema tan relevante como las estadísticas y tan escasamente tenido en cuenta, justamente como mencionaban los expositores, para tomar decisiones en materia de políticas, no solo de turismo, sino en todas las cuestiones. Quiero decirles que esta exposición está siendo grabada y la pueden encontrar en la web oficial de la Academia Argentina del Turismo. Van a encontrar estas y otras exposiciones. Y también quisiera invitarlos a nuestro próximo encuentro programado, que va a ser el 18 de abril, con un tema de mucha actualidad, que va a estar expuesta por dos académicos con una gran formación en materia del tema que van a exponer, que es Cielos Abiertos, Concepto y Evolución. Así que con mucho gusto los esperamos a todos y nuevamente muchas gracias, Enrique, José Luis, Juan Pablo, Ailén, por esta presentación. Muchas gracias. Gracias a todos. Primero le quiero agradecer a Juan Pablo por su excelentísima exposición. A los que nos gustan las estadísticas y por supuesto a José Luis, a Enrique y a Irene. Los que nos gustan las estadísticas, sinceramente me ha satisfecho muchísimo, muchísimo este tema que me preocupa más allá de la pertenencia a turismo de mis últimos 35 años, siempre me ha preocupado en mi vida académica. Yo he participado de muchas, de la del año en 1996 fue una idea mía, cuando era director nacional de turismo. Y acá con la doctora Van Damme tenemos otra de estadísticas de otra naturaleza sobre la educación y formación en materia de turismo, que hicimos una gran encuesta a nivel universitario y que la hicimos con colaboración de la Organización Internacional del Trabajo, también en los 90. Y posteriormente me tocó, cuando fui subsecretario de Turismo de la ciudad, manifestar esto que digo, creando el Observatorio Estadístico de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, con el cual hicimos la cuenta satélite, siguiendo metodología de OMT a nivel subnacional, la única que existe en Argentina. Mi pregunta concreta, después de pasados estos avisos, es la siguiente. ¿Cómo ves vos, Juan Pablo, la intención del gobierno en este tema de continuidades, de profundización, de modificación de metodología, de modificación de cobertura? Porque esto es muy importante. Uno es la recopilación de la información. Otra es la utilización. Vos planteaste que hay por lo menos series, que se pueden establecer comportamientos a través de las series que tenemos, con metodologías a veces cambiantes. Vos citaste muy bien el tema este del turismo terrestre, el tema de ¿cómo se llamaba la tarjeta vecinal fronteriza?
que ha molestado, mejor dicho, a todas las estadísticas de todo el tiempo. Y además, por ejemplo, estas diferencias notorias de tipo de cambio, que teníamos 25 provincias clasificadas, digamos, por todas las zonas fronterizas como en el año pasado, con motivo de los traslados diarios y no tan diarios de gente a venir a hacer compras en toda nuestra dilatada frontera norte, este y oeste. Entonces, mi reflexión es la siguiente. ¿Vos cómo ves la voluntad? Yo tengo una opinión, pero a mí no la quiero dar. Quiero escuchar la tuya en función de la persona, en función de lo que has dicho, en función de lo que has expuesto y en función de los conocimientos que tenés. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias, Carlos, bueno, por sus palabras. Bueno, la verdad que es una incertidumbre, ¿no? Pero por supuesto que me encantaría y ojalá que se continúe con los operativos. Yo pienso que se van a continuar. Pienso que se van a continuar eh, porque es algo que ha transitado varias gestiones y no veo ningún motivo para que lo cancelen. Sí me preocupa el tema de la EBIT, que se avance porque se podría sacar muchísima información de perfil, lo que hablamos, y hacerla de manera más transparente, ¿sí? Y eso sí me hace dudar la participación del INDEC, sumar otra tarea por tema recursos económicos, me da miedo que no se concrete. No se hizo antes y lo veo difícil que se haga en este momento. Me encantaría que se hiciera. Yo quiero pensar que se va a continuar con las estadísticas. Hasta ahora es una intriga porque como no está el organigrama del Ministerio de la Subsecretaría de Turismo, tampoco se sabe exactamente estadística en qué lugar va a estar. Si va a ser una dirección nacional, dirección de línea. Entonces, eso también va a hablar un poco de cómo sigue, ¿no? Pensemos que estadística en los últimos años fue pasando de dirección de línea a ser una dirección nacional, fue creciendo. Pero bueno, ahora es una incertidumbre. Yo pienso que va a continuar, pero bueno, no sé a qué nivel y cuántos recursos se destinarán a eso. Quiero ser optimista, trato siempre de ver el vaso medio lleno, pero bueno, sobre todo me parece el pendiente, que creo que en eso sí soy un poquito pesimista, es la EBIT, que no creo que se logre todo lo que dijimos hoy de sombras, no creo que cambie. Pero bueno, es algo personal, ¿no? Gracias, gracias. De nada. Debe haber alguna otra pregunta o reflexión. No. Juan Pablo, si se aproxima una persona que quiere empezar a pensar en la actividad turística como posibilidad de inversión, ¿qué paquete le entregás para que analice qué es lo que pasa en la actividad turística? ¿Qué paquete dentro de lo De que es información, ¿no? de los operativos? Mirá, por ejemplo, lo que es, que les puede interesar mucho inversor, lo que es la estacionalidad, eso es algo que, como dijimos, tenemos de 20 y pico de años, haciendo hincapié por ahí en algunas provincias que sería necesario refrescar o armonizar, trabajar en conjunto con datos, el ejemplo que dijimos de Jujuy hoy, o de Corrientes mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Un inversor, si le estamos dando, mira, estos son los datos de Corrientes, es la capital, y no tiene en cuenta todo lo que sí verá, con lo que ha cambiado en los últimos años, mismo que Jujuy. Entonces, salvando eso, para mí la EOH como estacionalidad es muy útil. Después, lo que es la encuesta internacional, me da miedo todo lo que es la parte de gastos. Si el inversor se fija en lo que es lo que consume en extranjero, lo que consume en Argentina cuando se va, porque desconfío en esos valores, ¿no? Es más, sobre todo en lo que es el emisivo, lo que es gastos desconfío. También en la ETI me hace dudar lo que hablábamos hoy de que los datos de los viajes son regionales. Al marcar los principales destinos, por ahí hay lugares que quedan invisibles, ¿no? Entonces, para un inversor es como que no veo muchas cosas concretas que sean de utilidad para un inversor privado, ¿no? Pero son cosas que se podrían, como dijimos, mejorar, que quizás son herramientas que
sería cuestión de cambiarlas. De la EBIT a un inversor no veo mucho para contarle, es lo que hablábamos hoy, ¿no? Creo que compartimos que por ahí la falta de transparencia o falta de información que no fue bien utilizada. Entonces, si me preguntan, para mí de lo que se puede sacar más información es de lo que es la EOH, para lo que es estacionalidad, que es algo que es muy importante, para ahí no lo tenemos en cuenta, pero 20 y pico de años siguiendo con eso me parece como muy valorable. De vuelta, opinión personal, ¿no? Muchas gracias. Perdón, José Luis, Laila y Enrique están pidiendo participar. Adelante. Laila, por favor. Bueno, buenas tardes, un placer estar acá. Excelente es la exposición, la verdad, la investigación y los resultados. También me generan o me hacen repreguntar algunas cuestiones de investigación, por un lado, y por el otro, quería hacer una consulta específica por estadística y migración. Una de sus conclusiones en el periodo post-pandemia es que los destinos visitados no tuvieron cambios significativos, o sea, respecto de la prepandemia, o sea, Exacto. cuáles eran, claro, en función también de quiénes estaban incluidos o cuáles estaban incluidos en el sistema estadístico, ¿no? Por ahí, para quienes estamos investigando cuestiones de turismo de naturaleza, el rol de las áreas naturales protegidas o destinos emergentes, un análisis más regional, por un lado es sumamente importante también, como ustedes decían, bueno, la encuesta de ocupación hotelera, aunque no siempre, porque justamente por ahí son segmentos donde no utilizan. Por ejemplo, vos en qué provincia estás analizando. Sí. Yo, bueno, en Patagonia Norte, Claro. he trabajado justamente en la zona andina y en relación con Río Negro, justamente en la línea sur, estos nuevos destinos emergentes. Claro, exacto. Sí. Hemos hecho muestreos más caseros, llamémosle, Sí, pero es la forma en alianzas entre áreas protegidas provinciales con algunos municipios. Más allá de logística, sí, faltan datos, especialmente, no solo, como usted mencionaba, ahora voy a lo fronterizo, especialmente el paso Cardenal Zamoré, en Neuquén, que bueno, influye justamente en toda esta región, no solo andina, sino también en estos corredores turísticos que se esperan fortalecer hacia el mar. Por un lado es cierto, nos encontramos con información insuficiente en migraciones, porque la nacionalidad no es lo mismo ni el lugar de residencia, y tampoco tenemos como información el destino. O sea, si se dirigen a Bariloche, el principal destino. Porque hay otro tema relacionado, eso es, y ahí va la pregunta específica. ¿Usted considera que existe alguna posibilidad de comunicación con migraciones para que incluyan algunas de estas indicadores que son fundamentales, aunque sea el próximo destino, no digamos el destino final? Pero la verdad es que para el flujo turístico es fundamental, y más en una región, si nos referimos a la Patagonia andina, justamente sabemos que el hábito o cómo se traslada, cómo se mueve el turista, es un turista itinerante que transcurre por 3 distintas provincias. Entonces, ese es otro tema también. Mirá, sí. si me preguntás, insistiendo, por ejemplo, el tema migraciones, Cancillería, yo lo veo difícil, ¿sabes por qué? Porque hace años hemos planteado, a mí me ha tocado, estando en provincia, colaborando en Turismo Nación, desde el sector privado, que donde trabajé mucho tiempo, algo tan sencillo como sería lograr que Migraciones permita, por ejemplo, si hay una empresa de turismo receptivo en Argentina, que tiene base en Calafate, que permite ir a buscar a un turista a Chile y traerlo, que lo dejen entrar vacío. No se permite. Pero no es cuestión de Chile, lo mismo pasa al revés. Un operador chileno no puede entrar a Calafate vacío. Entonces tienen que hacer en la frontera. ¿Y qué pasa? Eso encarece, imagínense un operador europeo, a veces quizás por un pedacito de Patagonia tiene que contratar a 2 receptivos, uno argentino y uno chileno, lo que encarece el producto. Entonces, ¿qué mejor trabajar en conjunto? Bueno, eso desde hace 20 años se viene planteando. Bueno, justamente la zona que vos mencionabas, por ahí es la que está un poquito resuelto, ahí en la parte de
justamente entre Villa La Angostura y la parte de Chile, ahí es como que han logrado, desconozco si es alguna reglamentación, algo que es como que no es tan complicado, pero en el norte o en Calafate, y es algo que hemos planteado desde el sector privado, en mi caso cuando he colaborado desde el sector público, y no se ha logrado, decís, pero no creo que sea tan difícil. Cuando se hablan de programas, de la Patagonia en común, la ruta internacional, todo muy lindo, pero uno plantea para hacerlo concreto, y algo tan sencillo como simplificar la vida a un operador que pueda entrar de un lugar a otro y no se hace. Por eso a veces veo difíciles cosas que uno ve como lógica, sentido común. Y bueno, tendremos que seguir reclamando, pero es como que lo veo difícil. Incluir y cambiar lo que es estadística con migraciones también no veo tan fácil que lo incluyan. Pero bueno, para mí hay que seguir insistiendo y ojalá algún día lo tomen. Pero si me preguntás, no lo veo como algo posible, por lo menos a corto plazo. Y adelante con las mediciones, aunque sean muestras, no importa que sean caseras. Es muy importante. Tu muestra casera va a ser mucho más representativa y más importante que si tomamos el valor de la EOH o de la EBIT, que extrapolamos, desde, imagínate, capaz que se toman los datos, no sé, de Viedma, y va a ser mucho más cierto tus datos, aunque no sea una muestra perfecta, no importa, que lo que estás extrapolando de algún turismo que tiene nada que ver. Así que adelante con eso. Enrique, está ahí la... Yo quisiera contestar un poco a lo que vos decís y a lo que planteó la colega. Se necesita, primero, claridad y segundo, apoyo político. Si no hay apoyo político, Migraciones no se mueve de lo que hace. No. Lo he vivido cuando se hacían las tarjetas y no me las procesaban. Lo he vivido con la relación con el Banco Central para medir el gasto turístico en la República Argentina. Es decir, lo he vivido directamente. Cuando tuve apoyo político como director nacional, Cavallo, lo recuerdo a Cavallo con el Banco Central, cuando tuve apoyo político se pudieron hacer cosas. Y lo mismo con la Dirección de Migraciones. Yo ahora después estoy alejado, pero lo que recuerdo es que si hay que tener apoyo político, un plan concreto, soluciones simples, llevárselas, pero tener atrás el apoyo político. Si no, los organismos no modifican nada. Totalmente. El tema del Banco Central fue unir a la parte de cuentas internacionales con la otra gerencia de investigaciones, con nosotros, con el INDEC. Bueno, es todo eso para esta encuesta de turismo internacional, previo, y sobre todo para el gasto, del punto de vista de la balanza de pagos turística, aunque no corresponde llamarla así, pero la realidad es esa. Y como vos bien decís, el trabajo local a través de esa muestra va a ser más rica que la ampliación de la muestra a nivel de esa localidad desde el punto de vista, de la unidad territorial más grande. Exacto. Bueno, Enrique está con la mano levantada. Sí. En la línea de las reflexiones, ¿no? Toda esta línea de documentos buscaba siempre marcar el vaso lleno y el vacío. Luces y sombras. Claramente yo abono que en el tema que hoy nos ocupa y nos reúne, hay muchas luces. Esto era inesperado hace 20 años, cuando muchos de nosotros empezamos a participar en el sector, y era un sector claramente submedido, y hoy no lo es tanto. Submedido, con B larga. Submedido, y hoy no lo es tanto. Así que festejemos eso. Con todas sus limitaciones, hoy hay un crecimiento estadístico, no digo que por la ley, pero a la par de la ley. En realidad empezó un año antes. Tiene nombre y apellido la gestión que apoyó este desarrollo estadístico, y la virtud, no común, como bien dijo Juan Pablo, no esperable en la Argentina, que se haya mantenido en el tiempo, con sus cosas fuertes y sus puntos débiles. Dicho esto, no quiero parecer que siempre uno se queja de todo, ¿no? Parezco de las ciencias sociales de donde vengo. Me preocupa que, habiendo este crecimiento enorme de las estadísticas, que todos debemos festejar, las estadísticas a la dirigencia turística del sector
tanto la pública como la privada, tengo la impresión que le entra por un oído y le sale por el otro. Le da lo mismo, no la tocó, no la interpela. Voy a dar algunos ejemplos para que ustedes me contradigan. ¿Cómo puede ser que después de tantos años nadie se haya preocupado y habla de la autoridad turística de Jujuy para que se mida la quebrada de Humahuaca? Nos acompaña acá la autora del capítulo respectivo, Claudia Troncoso. ¿Cómo puede ser que sigamos hablando después de 20 años de Jujuy a partir del 20% de la gente que va a San Salvador de Jujuy y no del 50% que va a la quebrada de Humahuaca? Enrique, Entonces, eh, me parece que no es solo presupuestaria, acá hay una cosa más de fondo. ¿Cómo puede ser que al Consejo Federal del Turismo esto no le preocupe? ¿Cómo puede ser que a los correntinos no les preocupe que los operativos estadísticos lleguen a Esteros de Liberá? ¿Eh? Perdón, Juan Pablo, por dar dos ejemplos en el sector Sí. público. Estoy mirando a las provincias, ¿no? A los destinos, que me parece que deberían estar más preocupadas de este enorme crecimiento de la estadística, pero de modo inequitativo, desigual, no creció para todos. Algunos se debilitaron, como estos ejemplos. Y lo mismo sospecho, no tengo información, del sector privado. Les entra por un lado, quizá por falta de preparación metodológica, técnica, lo que fuera, pero todos tienen asesores que saben leer y escribir números, cifras. Nadie interpela nada. ¿Cómo puede ser que se haya dejado pasar de 2012 en adelante un documentito que explique el perfil de los argentinos que viajamos al extranjero? Es como vital entender eso para hacer política turística. ¿Cómo puede ser que no haya habido lobby de eso? ¿Alguien me puede contestar? No, ese documento existe, pero es secreto, que comparten 4 o 5 grandes jugadores del turismo en la Argentina. Ni siquiera lo creo. Yo creo que no hay mucha interés y conciencia por profundizar o interpelar estos resultados que también estamos explicando hoy. Gracias. Enrique, por ahí lo que quería dejar por las dudas claro que no malinterpretara, las provincias muchas veces, por ejemplo, en el caso de Perú Humahuaca, tienen las mediciones propias de la provincia, la EOH propia. El problema es que justamente comparto que no haber planteado que a nivel nacional lo que se está mostrando desde Nación son los datos sacados de Jujuy, ¿no? No haber hecho fuerza Jujuy, Corrientes, pero digamos que ellos tienen sus propias medidas. Y otra cosa importante en lo que es armonización, algunas provincias miden la ocupación hotelera solamente en los hoteles que están registrados. Claro. No tienen en cuenta, y eso por ahí uno ha hecho, ¿no? Desde las provincias trabajando. Mira, una cosa es el departamento de la Dirección de Fiscalización, que ahí sí te va a estar exigiendo cumplir. Pero desde estadística uno habla y decís, mira, a mí no me importa si estás registrado o no, me interesa la cantidad de gente que hubo. Un dato muy importante que hay también, un temor muy grande en todo el país, desde provincia de Buenos Aires a Chaco, es que piensan que al darle información a los hoteles, uno no se la va a dar a la FIP, ARBA o lo que sea. Es como que se imaginan y uno explica, ¿no? Trata de evangelizar que no, que son datos estadísticos, lo mismo que nombramos la ley de secreto estadístico, que uno nunca puede, nosotros nunca publicás algo con el nombre propio del establecimiento, ¿no? Que siempre desagregás de tal manera que nadie puede identificar. De hecho, en algún lugar, si hay un hotel, por ejemplo, un único 5 estrellas, no ponés 5 estrellas tanto porque te estarías mandando al frente. Bueno, uno lo explica todo eso y no, te encontrás con esa resistencia o que te mienten los números por miedo a... Y después nos sumamos con las provincias que no está el criterio de, como les digo, pasó en el caso creo que es Jujuy, que bueno, ellos solamente toman en cuenta, perdón si cambiaron y me equivoco, ¿no? Pero en su momento solamente tenían en cuenta los hoteles, llamaban los hoteles habilitados, no tenían en cuenta la oferta de hoteles no estaban registrados, que también es muy amplia, ¿no? Bueno, les quiero agradecer a todos la participación y desde ya quedan invitados para los próximos encuentros. La
Academia Argentina de Turismo está muy interesada en seguir haciendo este tipo de encuentros y darnos la posibilidad a todos los que estamos en la actividad turística de reunirnos, intercambiar y mejorarnos entre todos, intercambiando las figuritas que sean necesarias. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias Juan Pablo, Enrique, Ailén, y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.